Conducto, la Misión Cristiana Bautista Jesús Esperanza y Vida le da la bienvenida a otro culto virtual. El día de hoy comenzaremos entonando un canto muy típico de México, un canto con mariachi. La letra aparecerá en su pantalla, entonémoslo juntos y con mucho gozo. Es el rey de los mexicanos, los capitalinos y regiomontanos, los tapatillos y cachanillas, todos doblarán ante él sus rodillas. En Coahuila y en Veracruz, sentado en el trono se encuentra Jesús, pues a Sonora y Quintana Roo a precio de sangre Jesús los compró. En Puerto Vallarta y en Mazatlán, palmeras frondosas de playas hermosas, palmadas le dan. En Taxco, Guerrero y San Luis Potosí, la plata y oro de todo tesoro hizo para sí. Él es el rey de los mexicanos, los capitalinos y regiomontanos, los tapatillos y cachanillas, todos doblarán ante él sus rodillas. En Aguascalientes y en Michoacán al nombre de Cristo se confesarán, porque desde Chiapas hasta Nuevo León no hay otro nombre que de salvación. Él es nuestra fuente de libertad. Dolores, Hidalgo y Guanajuato verán su verdad. Es hombre de guerra, un fiel capitán. Con él en Chihuahua y Guadalajara nunca temerán. Y su compañero, recíbelo ya. Acepta lo dicho de que solo el Hijo te libertará. Oh mi buen amigo, dale hoy el poder sobre cada rincón de tu corazón y todo tu ser. Y clamaremos ¡viva! El rey de los mexicanos. Ahora alabemos a Dios por medio de la lectura de su palabra para después recibir un mensaje que Dios nos ha preparado por medio de nuestro hermano pastor. La lectura del día de hoy se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 9, versículos del 15 al 18. Recuerde que si estos estudios y cultos están siendo de su agrado, puede suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún material que estemos subiendo en un futuro. Ahora le invito a que pasemos a nuestra lectura bíblica. También aparecerá en pantalla. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Que el Señor les bendiga a todos. Nos da gusto verlos nuevamente aquí en su canal Jesús Esperanza y Vida. Y hoy estaremos hablando acerca de la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía? Los diccionarios dicen que es el ejercicio de la autoridad en un cierto territorio o el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente. Los países, por ejemplo, dicen somos una nación libre y soberana, es decir, que ejercen su autoridad sin injerencia de otros países u organizaciones. Aquí, por ejemplo, México, en este mes estamos celebrando el Día de la Independencia, que es cuando nosotros obtuvimos nuestra soberanía y nos independizamos de España.
En el caso de la soberanía de Dios, no se refiere a un estado independiente, sino que Él es soberano sobre todo el mundo, sobre todo el universo, de hecho, ya que Él es creador y también es soberano de toda su creación. Les invito a que hagamos una oración para comenzar. Padre Santísimo, te damos gracias porque hoy estamos aquí dispuestos a escuchar y a escudriñar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que obtengamos el día de hoy aprendizaje, bendición y sobre todo una guía para nuestra vida espiritual. Perdona nuestros pecados, Padre, y también te rogamos que con mi boca y mi mente y mis ideas pueda yo predicar solamente la verdad a mis amigos, a mis hermanos que nos están viendo por este video. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, decíamos que como Dios es el creador de todo lo que existe, Él ejerce su soberanía y su autoridad sobre toda la creación, todas las personas y todas las cosas. Sin embargo, Dios no es un tirano, no toma decisiones injustas o arbitrarias. Dios ejerce su soberanía con amor. Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, no tenga ningún miedo de que Dios ejerza su soberanía sobre usted, sobre su familia, sobre su país, porque Él es un Dios amoroso. En el Evangelio de Juan 3:16 dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La soberanía de Dios es bondadosa porque Él es misericordioso, paciente y clemente con nosotros. Eso lo dice claramente el Salmo 145:8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Este versículo a mí en lo personal me da mucha paz, mucho consuelo, y yo espero que también a usted se lo dé, porque si estamos viendo que nuestro Dios es paciente, aun cuando nosotros cometemos errores o hacemos cosas incorrectas, Él pues espera a que nosotros nos arrepintamos, a que nosotros cambiemos nuestra manera de ser, pues es un Dios bueno. Dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Si estamos bajo la misericordia y la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo, pues no tenemos mucho de qué preocuparnos, porque Dios es bueno y misericordioso. Entonces, Dios decide y controla el universo. Puede hacer lo que Él quiera, porque también es todopoderoso. Sin embargo, al ser un Dios de orden, Él impuso también sus límites. Por ejemplo, en Job 26:10 dice: Él puso límite a la superficie de las aguas. Por eso existen los continentes, existe el mar y no pasa de ahí. Y también estableció leyes que incluso Él mismo respeta. Hay una ley que Él puso, por ejemplo, que es: la paga del pecado es muerte. Sin embargo, Él mismo tuvo que cumplir en la persona de su Hijo Jesucristo, tuvo que cumplir esta ley que Dios mismo puso para poder salvarnos a nosotros. Y cuando Él muere en la cruz del Calvario y derrama su preciosa sangre en esa cruz, está cumpliendo esta ley que Dios había puesto ya para todos los hombres. Y al cumplirla, pues nos da oportunidad a todos los demás que creamos en Él de poder obtener la salvación y así no tener muerte eterna. Sin embargo,
cuando Él creó al hombre, Él nos dio la capacidad de tomar decisiones propias. Es lo que muchos llaman el libre albedrío. Quizá usted lo ha escuchado. Pero también quiero aclarar algo de manera muy enfática. No porque algo suceda y Dios no lo impida, significa que es la voluntad de Dios. Bueno, esto parece un poco trabalenguas, se lo voy a explicar un poco mejor. En el Antiguo Testamento hubo personas de la nación israelita que tuvieron no una, sino varias esposas. Eran bígamos o polígamos. Esto era algo común en los otros pueblos que no eran el pueblo de Dios. Y ellos copiaron esta costumbre, digamos. Entonces, no porque ellos, por ejemplo, Jacob, haya tenido varias esposas, quiere decir que nosotros podemos tenerlas, porque dicen, es que Dios lo permitió. Dios permitió que Jacob tuviera varias esposas. Y no es así. La Biblia nos dice claramente ahí en Génesis que varón y hembra los creó, y dice, y dejará el varón a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán una sola cosa. Entonces no podemos basarnos simplemente en que, es que sucedió algo con tal o cual persona, y entonces yo también puedo hacerlo, yo también, o es algo bueno que Dios quiere. No, simplemente es algo que sucedió. La Biblia nos habla de muchas cosas terribles, por ejemplo, de matanzas, de guerras, de injusticias. Y no porque venga en la Biblia quiere decir que es voluntad de Dios. Es algo que sucedió simplemente. Y muchas veces incluso la misma Biblia dice por desobediencia a Dios, o porque no amaba a Jehová, ese rey, ¿verdad? Porque no tenía a Dios como su principal fundamento de sus creencias, pasaron todas estas cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado. También hay personas que hacen algo malo y dicen, es que era voluntad de Dios porque Él me permitió hacerlo, Él permitió que sucediera. Pues es el mismo caso, ¿verdad? Eso es a todas luces una autojustificación. Estas personas quieren decir, está bien lo que estoy haciendo y no tengo por qué arrepentirme. Ahora, si quieres saber con exactitud lo que a Dios sí le agrada y lo que no le agrada, pues entonces tienes que buscarlo en la palabra de Dios, leyendo los mandamientos de Él. Hay también ordenanzas, hay sugerencias. De hecho, es bueno leer toda la Biblia, no nada más un pedacito. Entonces, de esa manera sí vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. Ahora, hay personas que piensan que ya que Dios permite que sucedan cosas malas o terribles en el mundo, significa que entonces Dios es malo. Es que Dios permitió que temblara, entonces Dios es malo. Dios permitió que hubiera una guerra en tal lugar, entonces Dios es malo. Y olvidan que las personas tienen libre albedrío y que de hecho Dios permitió que las personas pudieran ejercer esas decisiones. Y cuando uno no está en Cristo, cuando uno no tiene a Cristo en su corazón, hace cada barbaridad y comete cada error que después lo vemos y nos arrepentimos. Pero las personas que toman decisiones sin preguntarle a Dios normalmente terminan en esta situación, tomando malas decisiones o realizando cosas incluso muy malas y que afectan a muchas personas. Entonces no le echemos la culpa a Dios. Él es soberano, Él permite que las cosas sucedan, pero porque permite que nosotros tengamos libertad de decisión. Entonces, ¿quiere decir esto que Dios es malo o que no tiene cuidado de la humanidad? La Biblia dice lo contrario, que Él siempre tiene cuidado de nosotros, en especial los que son creyentes en Cristo, los cristianos. Jesús dijo en Mateo 28:20, tengan por seguro esto,
que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Ahora que sabemos que Dios es soberano y Él puede decidir como Él quiera, ¿qué nos toca a nosotros? A nosotros entonces nos toca confiar en su sabiduría, en su bondad, en su misericordia, y ya que Él es paciente con todos, aun cuando nosotros nos equivocamos, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y de venir a Él. Y aun cuando a los creyentes nos pasan cosas malas, tenemos una promesa que está en Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y es que muchas cosas de las que suceden a nuestro alrededor se salen de nuestro control. Nosotros no podemos cambiar el mundo, ¿verdad? Como quisiéramos. Aún si nos involucramos en actividades sociales, cívicas o hasta políticas, no podemos cambiar el mundo de un momento a otro. Lo que sí podemos hacer es decidir confiar y seguir siendo fieles a Dios. Él es el Rey soberano de todo. Incluso, como vimos hace 8 días, el Señor nos pide someternos a las autoridades humanas. En la Biblia podemos encontrar varios ejemplos de que pues, las personas no pudieron cambiar su entorno, eran cosas mucho más grandes que ellos, y sin embargo confiaron en Dios. Por ejemplo, hubo un hombre llamado Daniel, el cual se relata en el libro precisamente llamado de Daniel, pero no solamente él, sino otros 3 amigos que él tenía. Y ellos eran unos jovencitos que fueron llevados a Babilonia. Los llevaron como presos de guerra o como botín de guerra, digamos. Y ellos pues no podían hacer otra cosa más que obedecer a ese nuevo rey que les tocaba. Incluso era un rey que no conocía a Dios, un rey pagano, con costumbres y con creencias anticristianas o en aquel tiempo antidios, ¿verdad? Creían en muchos dioses con D minúscula y no en Jehová, el Dios verdadero. Entonces, ellos no tuvieron la culpa de haber sido llevados. Dios permitió que esto sucediera debido al gran pecado que había en el pueblo de Dios en aquel tiempo. Entonces, ellos fueron llevados y además escogidos por su sabiduría e incluso por su presencia física como consejeros del rey. Fueron entrenados en todas las artes, las ciencias de los babilónicos. ¿Qué hizo Daniel y sus 3 amigos que se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego? Pues ellos siguieron siendo fieles a Dios y aún así pues también se sometían a este rey terrenal que tenían y le servían. Y estando como extranjeros, sujetos a un gobierno que no conocía de Dios, ellos rechazaron hacer cosas indebidas delante de Dios. Por ejemplo, estos 3 amigos que les comento de Daniel rechazaron inclinarse ante una imagen, una estatua que había puesto el rey de Babilonia para que todos la adoraran. Incluso hizo una ley y ellos rechazaron esto. También el mismo Daniel rechazó una de las leyes, uno de los edictos que el rey dio, de que no se podía orar o pedir a otro Dios que no fuera el rey de Babilonia. Él siguió orando a nuestro Dios Todopoderoso y ambos se arriesgaron a que se les quitara la vida. Estos 3 jóvenes, si leemos Daniel 3:17, nos dice que dijeron: He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Ese era el castigo que iban a recibir. Sin embargo, note bien que ellos dijeron: Él puede, ¿verdad? Nuestro Dios puede librarnos. No decían que con toda seguridad los iba a librar, porque finalmente Dios tenía
la soberanía de la decisión si los rescataba o no. Si usted ha leído este pasaje, pues Dios al final sí los rescató. También a Daniel lo rescató del foso de los leones. Quizás usted conoce esta historia muy interesante de la Biblia. Y el caso es que Dios puede hacer lo que Él quiera. Sin embargo, a veces Él decide no hacerlo. Ha habido muchos cristianos que sí han muerto por su fe. Hoy mismo, en estos tiempos y en estos días, hemos sabido noticias terribles en Afganistán y en otros países donde los cristianos son muertos por su fe, son perseguidos, son encarcelados. Esto es muy triste, tenemos que orar por ellos. Y este relato bíblico pues termina, digamos, felizmente, ¿verdad? Pero sabemos que Dios es soberano y tenemos que confiar en sus decisiones, porque no siempre las decisiones de Dios coinciden con lo que nosotros anhelamos o con lo que quisiéramos que Él dijera. Los mexicanos, ahora que estamos viendo septiembre, mes de la patria, pues vivimos en este hermoso país, y es un país que tiene, como todos, cosas buenas y cosas malas también. Y pues nos ha tocado vivir a los mexicanos en este tiempo y en este lugar, y hay problemas fuertes, ¿verdad? Como desempleo, pobreza, inseguridad, hay mala atención médica, hay carteles de drogas, de secuestradores, de muchas cosas terribles a nuestro alrededor. Pero nosotros en realidad no podemos cambiarlo. Podemos orar a Dios para que Él obre y cambie el rumbo de las cosas, pero debemos también entonces confiar en la soberanía de las decisiones de Dios y cómo Él va a arreglar los asuntos que atañen a este país. A nosotros nos toca orar y confiar, a Dios le toca obrar. Como lo hacía Daniel en su cuarto, a pesar de la prohibición y de la persecución que sufría, nosotros también debemos orar a Dios. Aunque la gente se burle, aunque la gente diga, no, están mal ustedes en lo que creen, nosotros sabemos en quién hemos creído. Y Daniel en este caso y sus amigos dieron testimonio de que ellos eran verdaderos creyentes en nuestro Señor y no se avergonzaron de su creencia. Hoy estamos ante una situación difícil y quiero que también veamos este punto que es importante en cuanto a la soberanía de Dios. Él nos dio una misión y nos dio un mandamiento que es predicar el evangelio a toda criatura. Vemos a nuestro alrededor que hay enfermedad, que hay caos, que hay una situación económica que va deteriorándose y hay también restricciones que han afectado muchas veces a los ministerios cristianos o a las iglesias cristianas por todo el mundo, y pues no se puede predicar como antes, no nos dejan reunirnos como antes. No, antes hacían, por ejemplo, eventos de evangelismo con niños, etcétera. Ya no se puede hacer eso como lo hacíamos antes. Entonces, pues tenemos que adaptarnos y tenemos que ver la manera en que Dios obre a través de nosotros, aún con esta situación que estamos viviendo hoy en 2021. En Isaías 59:1 dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Vea qué promesa tan hermosa nos da el Señor. Su mano no se ha acortado para salvar. Entonces pidamos que Él salve a más personas, que rescate a más personas que están perdidas, que están en dolor, en angustia, en situaciones de riesgo, en problemas económicos, familiares, de salud, etcétera, y que no conocen de Jesucristo. Nosotros podemos ser ese instrumento que Dios use para salvar. Y dice, no se ha agravado su oído para oír. Es decir, nosotros tenemos la opción de orar y pedirle a Dios que Él ablande los corazones de las personas para escuchar la salvación de Dios. También podemos dar testimonio de Jesucristo
por medio de nuestra vida y por medio de distintos medios electrónicos que tenemos a nuestro alcance y que pues quizá en algún momento ya no tengamos oportunidad o tengamos menos o tengamos más oportunidad, no sabemos. Pero la palabra de Dios dice, Jesús dijo en Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Vean cómo va a haber un momento en que ya no podremos trabajar. No sabemos cómo sea o cuándo sea, pero quizá en un futuro ya no podremos predicar, ya no nos será permitido. O quizá la situación económica, política o de salud del país o del mundo ya no permita que nosotros compartamos del Señor. Entonces solamente Dios sabe cómo va a ser esto. El caso es que tenemos que aprovechar, ¿verdad? Más que nada aquí lo que nos está diciendo el Señor es exhortarnos a que nosotros todavía trabajemos cuando podamos, que hagamos todo nuestro esfuerzo. Así que, resumiendo, la soberanía de Dios es lo que le permite a Él tomar decisiones y a veces esas decisiones no las entendemos muy bien, pero si sabemos que tenemos un Dios que nos ama, que es misericordioso, que es paciente y que es todopoderoso, entonces podremos tener confianza en Él y darle nuestro voto de confianza precisamente a ese Dios maravilloso en el que creemos. Así que confíe en el Señor. También ore, porque la Biblia nos muestra que muchas veces el Señor hasta incluso ha cambiado el rumbo que Él pensaba, ha cambiado de opinión. Por ejemplo, cuando Moisés él oró intercediendo, pidió por su pueblo, por el pueblo de Dios, el Señor le escuchó. Entonces Dios nos puede escuchar y puede obrar de maneras maravillosas. Y por último, siga compartiendo, siga hablando de Jesucristo. No importa si hay dificultad, pues tenemos que de alguna manera sobrellevar esas dificultades. Así que sujetémonos de esa soberanía de Dios, de esa autoridad que Él tiene sobre nosotros, y vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo te pedimos que nos llenes de tu amor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Yo te ruego por toda aquella persona que esté en dolor, en angustia, en tristeza, que tenga algo en su corazón que no le permita estar en tu presencia, concentrado en ti, Señor. Te suplicamos que obres en ellos y que tú les hagas sentir tu abrazo, tu compañía, tu amor. Padre, bendice estas palabras para que queden en nuestro corazón y ayúdanos a estar en tu presencia siempre y haciendo tu voluntad. Te lo suplicamos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bueno, pues nos ponemos a sus órdenes en esta misión, Jesús, Esperanza y Vida. Tenemos los datos de contacto ahí abajo. Nuestro sitio es jesusesperanzayvida.org. Aquí en Aguascalientes está nuestra congregación. Si usted quiere puede visitarnos los domingos, estamos haciendo culto presencial. Dios le bendiga y nos vemos muy pronto.